Muy buenas tardes a todos y todas. Los saludamos desde Bogotá. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este último día de ciclo de conversatorios que hemos denominado la enseñanza y el aprendizaje de la escritura inicial, experiencias de investigación docente en la ciudad de Bogotá. Nos encontramos muy complacidos de que hayan aceptado nuestra invitación y nos estén acompañando de manera tan asidua durante estos 3 días. Les invitamos a saludarnos por el chat, contarnos desde qué ciudad nos ven y nos escuchan, y si es desde Bogotá, que nos cuenten desde qué colegio y qué localidad. Esto porque gracias a eso sabemos que hemos estado gratamente acompañados y escuchados por maestros y maestras de muchas regiones del país, de todas las localidades de nuestra ciudad, de los nodos de la Red para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje y de los tutores y tutoras del programa Todos Aprender, que también han estado siguiendo estos conversatorios de manera muy atenta. Nos permitimos presentarles la agenda del día. Hoy conversaremos con la maestra investigadora Jessica Triana sobre su investigación, escritura creativa y pensamiento divergente en el preescolar. También tenemos como invitada especial a la maestra Rosa Elena Carrillo. Ella nos hablará en torno al aprendizaje de la escritura desde las actividades rectoras de la primera infancia. Después de eso pasaremos a nuestra conversación con el público y a las reflexiones finales y cierre y balance de nuestro maestro Fabio Jurado Valencia. Con eso cerramos la agenda y tendremos, como en los días anteriores, pues un espacio de conversación entre las maestras invitadas y el público. Queremos destacar la respetuosa y emotiva participación de nuestros asistentes en el chat, entonces les exhortamos a continuar compartiendo sus comentarios y preguntas para las maestras investigadoras a través de este medio. Por favor, colocas, Giovanni, la siguiente diapositiva. Les recordamos que si ustedes desean abrir micrófono y dirigir su pregunta de manera verbal, pueden hacer uso del botón para levantar la mano y les tendremos muy en cuenta en el momento de conversación de nuestras invitadas con el público. Al igual que ayer, queremos iniciar compartiéndoles algunas invitaciones de lectura que han ido emergiendo durante las conversaciones que hemos adelantado. Ya se ve en la pantalla. Ayer el maestro Fabio Jurado Valencia nos referenció el libro sobre los aprendizajes fundamentales, un libro de la Red Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje. En ese libro participaron autores de diversos lugares que han sido además fundamentales en la discusión nacional sobre la escritura inicial. Como les contamos desde el primer día, este conversatorio surge en el marco de una investigación doctoral que está interesada en que las tesis, los trabajos, las investigaciones de las maestras de la ciudad no se queden en repositorios institucionales, sino que esos esfuerzos teóricos y académicos empiecen a ser parte del acervo y del saber pedagógico y didáctico de las comunidades docentes. Les compartiremos por eso a través del chat los enlaces a las tesis de las maestras que se han presentado en estos conversatorios. Vemos, por ejemplo, de la maestra Gloria Ramos, ella por restricciones del repositorio donde hizo su tesis doctoral, pues no podemos acceder directamente de manera libre a su tesis, pero compartimos una vez más el enlace a su investigación que hizo en coautoría con el profesor Mauricio Pérez y Catalina Roa. Por favor, siguiente diapositiva. De la maestra Alexandra Cantillo, no podemos tampoco compartir su enlace a tesis porque aún no está publicada. La siguiente diapositiva, por favor. Aún no está publicada porque, como ella misma nos comentó, su tesis doctoral pues todavía no está terminada, se encuentra en evaluación. De las maestras Iris Quiroga, Jessica Triana y Rosa Elena Carrillo, también en el chat van a encontrar sus producción, sus tesis, sus enlaces a las tesis.
Bueno, por último queremos destacar pues que muchos de los temas que nuestras invitadas han puesto sobre la mesa, como el lugar de la poética en el aula, las tensiones y contradicciones de la política curricular, la integración de tecnologías digitales, pues además de esos temas han emergido otros durante las conversaciones que ustedes han puesto a través de sus comentarios en el chat. De eso hablaremos más adelante. Por ahora, por favor, démosle la bienvenida a nuestro maestro Fabio Jurado. Profe, por favor, diga y lo escuchamos atentamente. Gracias. Sí, buenas tardes para quienes nos acompañan en esta jornada de una agenda de 3 días que muy bien, quien la ha coordinado, la profesora Diximabel Gallo, ha atinado en identificar como asunto para la conversación lo relacionado con el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura. Como lo hemos señalado en estos 3 días, es sin duda una prioridad hoy en el país y por supuesto en esta ciudad donde vivimos y que ha contado con el respaldo para este proyecto del IDEP, el que recuperemos la discusión, la deliberación para llegar a acuerdos en torno a los enfoques más propicios para que los niños y las niñas se encanten de manera temprana por la lectura y la escritura. Y decía ayer que ojalá consideráramos luego escenarios más abiertos, presenciales, donde los papás y las mamás de los niños y las niñas de los colegios de la ciudad pudieran informarse sobre las investigaciones que las maestras adelantan alrededor de la lectura y la escritura en ese horizonte de transformar los métodos que en lugar de contribuir a la identidad con esa actividad emocional que todos percibimos en los niños y en las niñas, como es interpretar historias, interpretar textos que tienen que ver con fenómenos del entorno. Esto es leer textos de divulgación científica que les encanta también a los niños, pues que los padres y las madres se enteren de que aquí en Bogotá se está trabajando desde las investigaciones de las maestras que en las maestrías y en los doctorados han adelantado con el apoyo en gran parte de la agencia gubernamental, de la Secretaría de Educación y de este proyecto que ha contado con el respaldo del IDEP. Creo que es una tarea que tenemos hacia adelante de socializar mucho más lo que está contenido en las tesis. Son 60 tesis que Dixie logró reseñar, referenciar, que identificó relacionadas con el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura, que más o menos se concentran entre transición hasta 3er grado de primaria. De modo que bienvenidos, iniciemos la conversación y luego al final pues retomamos algunas ideas relacionadas con esta agenda. Bueno, profe Fabio, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la participación. Entonces, continuando con la agenda, vamos a ir con nuestro primer conversatorio del día con la profe Jessica Triana. La profe Jessica es licenciada en Educación en Preescolar de la Universidad Inca de Colombia. Es especialista en desarrollo infantil con énfasis en población vulnerable de la Universidad Inca de Colombia y magíster en Pedagogía de la Universidad de La Sabana. Docente de primera infancia hace 15 años y vinculada con el distrito hace 10, con el Colegio Compartir el Recuerdo IED de la localidad 19 de Ciudad Bolívar en el grado Jardín. Entonces les pido por favor que demos la bienvenida a la profe Jessica, que va a hablar con nuestra moderadora Mabel Gallo. Buenos días, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Creo que sí, profe, buenas tardes. Claro que sí, Listo. profe, buenas tardes. Ya, listo. Entonces voy a iniciar a compartir la presentación. ¿Será que sí? Sí. ¿Sí la ven ahí? ¿O no?
La presentación no. Aún no se ve. Ay, Dios. Ahora sí, creo que sí. Sí, señora, ya se ve. Listo. Bueno, muy buenos días. Primero quiero pues agradecer a Dixie por la recopilación de investigaciones en torno a la escritura inicial. Como decía el profe, considero que pues estas investigaciones son muy importantes y muchas están escondidas, y hacer este tipo de eventos ayuda a que pues nos conozcamos entre todos y podamos generar alianzas y nos demos a conocer. Eh, bueno, mi trabajo de investigación se enfoca en la escritura creativa y el pensamiento divergente en el preescolar, enfocado pues en el grado jardín. ¿Para qué reflexionar en la práctica de enseñanza? Esta fue una de las primeras líneas de investigación de mi trabajo de grado. Fue encaminado a mirar mi práctica, cómo era, a modificarla. Digamos que en ese momento todo era diferente a lo que es ahora, que es lo que poco hacemos. Nosotros casi no evaluamos nuestra práctica, digamos que miramos solamente como los aprendizajes, pero nosotros no nos miramos en cuanto a nuestra postura, nuestro tono de voz y demás, que es algo también muy importante. De acá salió pues buscar diferentes estrategias que ayudaran pues en ese momento al grado jardín. Una de las estrategias que pues de los motivantes fue el pensamiento creativo, pues porque en ese tiempo los niños se encaminaron como en la parte de artes. Al indagar pues en este pensamiento, este se divide en dos, en divergente y convergente. De ahí me di cuenta que yo estaba más encaminada al pensamiento, aunque también me gustaba la creación, pero era más convergente, era algo como más serio, ¿sí? El cielo es azul, el sol es amarillo, o sea, todo muy, muy estructurado. Y esto hace que pues los niños no generen pues creaciones de su autoría y siempre tengan que tener alguna guía para crear. Así que mi práctica empezó a encaminarse en el pensamiento divergente, que es el momento en el que algunos artistas pues ya empiezan a crear cosas libres, y en ese caso pues los niños ya eran libres de crear algo, lo que ellos quisieran. También vimos algunos artistas colombianos porque era importante también conocer el arte pues local. Vimos algunos videos, obras de arte, todo esto enmarcado siempre pues a la escritura. Digamos que la lectura de ellos era más visual. También pues la motivación para escribir, ellos empezaron a crear su arte y eran críticos de arte, donde empezaban a hacer pues creaciones escritas. Aquí también empezamos a crear, pues como docente, ciclos de reflexión, donde mi práctica, yo misma evaluaba mi práctica, entonces hacía mi planeación, miraba si esa planeación estaba bien, tenía que mirar el contexto de los estudiantes, porque pues es algo que a veces no miramos. Todos los niños no son iguales, todos no vienen con las mismas bases, y de aquí hacía la planeación. Luego la intervención. Esta intervención eran videos de clase donde siempre me miraban en la clase, como les decía anteriormente. De aquí me di cuenta de la postura, del tono de voz, de cómo caminar por el salón. Hay cosas que no miramos y es importante toda esta parte. Y por último, la reflexión, pues ya era mirar, hacer el diario de campo y reflexionar de todo lo que se había hecho para poder manejar, pues como empezar a trabajar bien con los niños. Ya después de todo esto, porque fue un largo proceso, saqué con Emilia Ferreiro y Ana Teveroski los niveles de escritura. Con ellos trabajamos, como ven acá en la primera imagen, el nivel 1 de escritura. Ellos estaban en jardín. Empezamos a reproducir, pues reproducen rasgos típicos de escritura. Acá se ven que los niños pues tienen como, escriben sobre la línea, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, y al lado la docente, yo hacía una contrastación que era como la traducción de lo que el niño escribía. Cuando íbamos avanzando, después de todas las actividades de arte y escritura, íbamos avanzando también en los niveles. Luego llegaban al nivel 2, acá como pueden ver se ven algunos grafismos más definidos. En este caso la niña escribe con su nombre, porque también una parte importante de la investigación fue enfocarnos en el nombre propio, que es otra parte también donde los niños aprenden a escribir, porque aprenden sus letras y sus sonidos. Acá, por ejemplo, la niña escribía y nos decía qué decía
cada rengloncito, y ya tiene algunos grafismos ya más claros. En el nivel 3, cuando íbamos avanzando, también trabajaban el nivel de hipótesis silábica, que es, en este caso, ellos empiezan a escribir sílabas con letras, ya un poquito más, digamos, separado, pero en la imagen acá se ve este niño Ángel, quiso escribir "se me gustó", pero pues lo escribe como en sílabas. Y por último, pues con el nivel jardín, yo siempre he trabajado con nivel jardín, siempre alcanzamos a llegar al nivel 4, que es la hipótesis silábica a la hipótesis alfabética. Acá es donde los niños empiezan a escribir y a usar letras que tienen sonidos según lo que ellos quieren decir. En este caso hicimos una carta y Sofía le escribe a Nicolás: lo más lindo es cuando me prestas juguetes. Entonces, como ustedes ven, ella ya empieza como a tener algunos sonidos de letras, sin tener que decir la L con la A, no, nada de eso, sino que ellos mismos iban adquiriendo con las actividades que íbamos trabajando durante las obras de arte. Y ese es como el resumen de toda pues porque es bastante, pero es complicado, digamos, es expandirme tanto. Aparte de esto, también trabajamos algunas rutinas de pensamiento. Estas rutinas nos ayudaron a que los niños también, cuando hacían sus opiniones, se esforzaron un poquito más, digamos. ¿Cómo te pareció la obra de arte? Al comienzo ellos decían sí, bonita y ya. Pero luego de hacer rutinas, ya argumentaban un poquito más, que es algo que no todos los niños tienen. Hay niños que hablan muchísimo y otros muy calladitos, entonces en ese caso las rutinas eran muy buenas para ellos. Y pues ese es como el resumen de toda la investigación que tuvimos en ese momento. Muchas gracias, profe. Sí, evidentemente el esfuerzo que hacen nuestras invitadas especiales por poner en muy pocos minutos su tesis en público acá frente a ustedes, pues lo agradecemos, porque son muchísimos los aspectos que ellas retoman desde sus marcos teóricos, metodológicos, análisis de resultados y demás, y les toca muy brevemente tratar de sacar lo más importante para compartirlo en este espacio. Muchas gracias por ese esfuerzo, profe Jessica. Yo quisiera preguntarte con lo que hemos iniciado, abierto conversación con las demás maestras, y es, teniendo en cuenta que tú unes lo que es pensamiento divergente y creatividad, integras estos elementos al aprendizaje de la escritura, o más bien a la experienciación con la escritura en el aula, ¿qué sería para ti entonces escribir? ¿Y sobre qué escriben los niños en tu aula? Pues para mí escribir o sea, digamos, teniendo en cuenta la parte artística, es expresar ideas, emociones. Sí, cada niño expresa, sí, sus vivencias, sus opiniones, y es, digamos, en jardín es muy práctico. Ellos que escriben, en este momento escriben muchas cosas, no solo de arte, sino escriben lo que les gusta, lo que no les gusta, sobre las profes, sobre todo lo que ven a su alrededor. Para ellos el escribir y que la profe les contraste, o sea, les traduzca lo que ellos escriben, es muy importante. Si no solamente escriben y ya, y quedó el dibujito o las letras que nadie entiende, pero que darles un significado es muy importante para ellos. Ok, profe. A mí me gustaría saber, no sé, cómo surgió ese interés de vincular el arte y el pensamiento divergente en tu práctica. ¿Eso proviene de la investigación, de tu interés investigativo desarrollado en la maestría, o eso surge de alguna experiencia previa? ¿Cómo llegaste a combinar escritura con arte? Porque ya, sí, digamos, donde estoy trabajando ahorita, en el Colegio Compartir Recuerdo, somos un grupo de docentes supremamente unidas y todas siempre hemos trabajado la parte artística, pero nunca nos hemos enfocado como en algo, como en la escritura. Y esta vez con ellas hemos trabajado, pues cuando yo empecé la maestría, pues dije, ese es el punto perfecto para poder enfocarnos en la parte artística. Entonces, y como
como les digo, yo siempre solo he sido maestra de jardín, yo no tengo proceso con mis niños nunca en transición, pero mis compañeras sí y le dan continuidad a lo que yo hago, entonces es una base importante de lo que se hace. Profe, sobre eso que acabas de decir, se ha mencionado en las conversaciones con otras maestras, incluso en los comentarios del chat, que uno de los obstáculos fuertes que tiene el desarrollo de estos procesos muy comprometidos con la escritura de los niños es precisamente la ruptura de pronto con otros maestros o con otros grados. Tú estás expresando que no es tu caso, que son una comunidad docente unida, que además continúan los procesos año tras año. En esa medida, en tu caso, ¿cuáles serían los obstáculos más relevantes que has tenido en tu trayectoria, no solo como investigadora, sino como maestra? El obstáculo más grande lo veo pues en el colegio porque tiene una población flotante. Entonces hay niños que duran un mes, vuelven a los 2 meses, entonces el proceso se corta muy feo y es complicado, digamos, en esa parte. Es como el único obstáculo que yo le veo, de resto todo es bien, es perfecto. Qué bueno escucharlo. También mencionaste en tu presentación algo sobre ciclos de reflexión, sobre las transformaciones que el reflexionar sobre nosotros mismos como maestros tiene, no solo en uno mismo, sino en la práctica pedagógica. ¿Qué más nos puedes contar sobre eso? De pronto profundizar un poco sobre los ciclos de reflexión que alguien no se haya relacionado con ese tema previamente. Sí, pues los ciclos, hay diferentes tipos de ciclos de reflexión. Los míos se enfocaron en el autor Kemis, que era un poquito más sencillo porque la verdad hacer un ciclo de reflexión toma bastante tiempo. No es que hagas la planeación, luego hagas la intervención y ya reflexión, no, es bien complicado. En este caso nosotros creamos también en la universidad unas acciones que se llamaban acciones constitutivas, que eran pues mirar qué cambios había tanto en la planeación, en la intervención y el hecho de, digamos que el ciclo, lo más importante del ciclo también era hacer una grabación. Sí, es dispendioso y hacer eso siempre es muy complicado, pero ver, como yo les decía, verse en cámara, escucharse, mirar cómo caminas hacia el salón, cómo tratas a los niños, de qué manera, si entró alguien, hubo una dispersión, qué pasó, qué hiciste. Eso es muy importante también verlo, que no lo hacemos en casi ningún momento. Definitivamente en eso, yo personalmente no lo he hecho, grabarme, pero con ese fin, ¿no? Uno sí se ha grabado muchas veces, pero con ese fin del ojo crítico puesto sobre cómo estoy hablando, cómo estoy tratando el niño, cómo estoy respondiendo sus preguntas. Es un ejercicio súper valioso, además interesante. Gracias, profe, por compartirnos algo, una pequeña parte de tu experiencia. Gracias a ustedes. Bueno, agradecemos a las profesoras Mabel y a la profesora Jessica por la primera charla del día de hoy. Eh, Creo que tenemos un poquitico de tiempo, entonces desde el público nos preguntan, tenemos una pregunta para la profe Jessica, y es que dice, profe Jessica, concretamente, ¿cómo hizo las rutinas? Que si nos puede colaborar con un ejemplo, por favor, acerca de las rutinas que hizo. Sí, Gracias. gracias. Las rutinas de pensamiento, pueden buscar autores como Perkins, la que maneja, hay rutinas para niños de los primeros años, hay rutinas para estudiantes de bachillerato, hay diferentes rutinas. La primera, las que hacíamos en los más chiquiticos, una del ejemplo es veo, pienso, me pregunto. Ellos veían una imagen, en este caso como era artística, veían una imagen de Fernando Botero, alguna obra de arte. Tenían que describir, tenían que sacar todo lo que ven en la imagen, un gato, veo una persona, veo, sí, todo, especificar todo porque esto ayuda a que ellos hagan una buena lectura de imágenes. Luego pienso, ¿qué piensas de la imagen? No,
Si por ejemplo era un gatico, entonces no, el gato tiene hambre, el gato empezaban a crear como cositas, ellos mismos a crear qué pensaban de la imagen. Y por último me pregunto, empezaban a crear preguntas sobre la imagen. Yo me pregunto que el gato se fue a viajar, yo me pregunto si el gato vive en Bogotá, yo me pregunto, entonces esta parte de yo me pregunto era la más complicada porque ellos, primero hay niños que son muy tímidos y como que no les da miedo hablar o no sé qué pasa en los primeros años, pero esta parte sí era más demoradita. Hay rutinas, por ejemplo, de cuentos infantiles, que es eh, antes, presente y después. Por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja. Antes de que Caperucita Roja saliera con su bolsito hacia donde su abuelita, ¿qué pasaría? ¿O qué pasó? Entonces, esa parte es bueno indagar porque ayuda a que ellos empiecen a crear más, sea, a generar argumentos. Y bueno, leen el cuentico de Caperucita Roja y luego de que el lobo se fue con sus piedras en la barriga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Caperucita? ¿Qué pasó con la mamá? ¿Qué pasó con la abuelita? Entonces esas rutinas lo que ayudan es, y como dice su nombre, es una rutina, hay que hacerlo diario para que se vea, un proceso. Profe, muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra respuesta, una pregunta en el chat, pero pues en este momento el tiempo ya no nos permite hacérsela, entonces la vamos a guardar para el final de la sesión. A continuación, antes de darle la bienvenida a nuestra segunda invitada del día de hoy, pues quiero saludar a todas las personas que están conectadas en este momento a nuestra reunión. Ya llevamos 70 personas. Nos han saludado desde Pereira, desde Tabio, desde Bogotá y sus alrededores y desde toda Colombia. Entonces, pues a todos ustedes muchas gracias por estar hoy aquí nuevamente en este tercer y último día del ciclo de conversatorios. Eh, pues son ustedes los que le dan vida a este tipo de proyectos, entonces pues precisamente por eso es el agradecimiento y porque es un tema muy pertinente y esto nos demuestra la pertinencia del tema a nivel de Colombia. Entonces, ahora sí, a continuación vamos a darle espacio a la profesora Rosa Elena Carrillo, Rosa Elena Carrillo. Ella va a ser nuestra segunda profesora del día de hoy. La profesora Rosa Elena es licenciada en Educación Preescolar de la Universidad San Buenaventura y magíster en Pedagogía de la Universidad de La Sabana. Cuenta con 21 años de experiencia y actualmente trabaja en el Colegio Agustín Fernández TB de la localidad de Usaquén en el grado de transición. Apasionada por la literatura y en búsqueda constante de nuevas alternativas para explorar y vivenciar en el aula, participó en Maestros que Inspiran 2022 con el proyecto ¿Qué notas creerles? En la línea de educación inclusiva. De esta participación queda un artículo en el libro digital Saber Pedagógico en Educación Inclusiva, en el repositorio del IDEP y una cartografía navegando por la inclusión. Les recordamos a nuestros invitados que en el chat pueden estar pendientes durante la conversación con la maestra porque van a tener acceso a los links de los libros aquí citados, a algunos de los documentos. Entonces le damos la bienvenida a la profesora Rosa Elena Carrillo y quien va a estar conversando con la profe Mabel Gallo. Jaime, por favor, gracias por la presentación. ¿Regalas la proyección de diapositiva? Sí, profe, regálame 30 segunditos. Vale, gracias. Bueno, yo arranco mientras tanto. No enseñar a escribir equivale a silenciar. Silenciar es renunciar a educar y renunciar a educar es renunciar a ser libres. Hernández 2002 del 2004. Bueno, arranco con esta postura frente a la escritura porque haciendo una lectura nuevamente de la tesis, el estado del arte muestra diferentes posturas de autores que nos plantean respecto a leer y escribir en educación inicial. Y nos encontramos que tenemos unas posturas maravillosas que al momento de estar en un colegio y de plantear unas mallas curriculares parece que se perdieran, que se diluyen. Parece que están allá efímeras en otro lugar, en otros que las pensaron, y empezamos a hablar de cosas distintas. Soy Roselena Carrillo
Y el día de hoy quiero darle un saludo muy especial a los maestros que se encuentran conectados en este conversatorio y quiero pedirles un favor muy especial. Y son dos cosas. La primera, si nos encienden las cámaras estos breves minutos que voy a conversar con ustedes. Y la segunda, como lo dice esta invitación tan especial, es una conversación donde espero que ustedes me colaboren el día de hoy en dos cosas muy pequeñas que les voy a pedir, pero que implican escribir. Escribir porque esto es lo que nos convocó y necesito que conversemos realmente, aunque estemos detrás de una pantalla. Es una nueva modalidad de escritura que nos llegó y es algo que tenemos que apropiarnos, pero eso no quiere decir que nos alejemos como maestros y que no tengamos el fin de este conversatorio, que es escribir. Agradezco a las personas que enciendan su pantalla y que nos conectemos por unos breves segundos. ¿Me regala la segunda diapositiva, por favor? En esta tesis encontramos un recorrido de, lo podría llamar yo, y si pensamos la escritura como una oportunidad como maestros, entonces cuando yo leo y digo, venga, ¿qué postura tengo yo como maestro frente a la escritura? ¿Y qué postura me dan otros maestros? Esto me da una oportunidad para reflexionar lo que yo hago en el aula. Aquí es donde necesito a mis maestros que están conectados desde cualquier lugar de Colombia, que me escriban si saben de los niveles de caracterización de escritura de los estudiantes y si lo hacemos realmente cuando llegamos al aula nosotros al inicio de año miramos cómo nos llegan nuestros niños y nuestras niñas frente a la escritura, qué niveles tienen. Si lo hacen, me escriben sí y por qué hacen esa caracterización y si no lo hacen, por favor, regálenme en el chat un no y por qué no lo estamos haciendo. Y Alba nos ayuda un momentico, tenemos 6 segundos para eso, mis profes, por favor. Los invito, por favor, no me dejen sola, escriban. Alba nos va contando cuando pasen esos 6 segundos, por fin. Vale, buenas noches, buenas tardes para todas y todos. Aquí estoy. Ya nos acercamos a los 6 segundos. Tenemos hoy un público un poco más tímido. Por favor. Con ansias sus respuestas. Solamente si sí conozco los niveles de escritura de cualquier autor, hay varios autores que nos hablan de los niveles de escritura, por favor escriban, usemos ese teclado de la tablet, del celular, del computador y escribamos, sí los conozco, no los conozco, sí los uso, no los uso y por qué. Ya hay algunas respuestas. Yo creo que Alba puedes ir leyendo algunas. Bueno, creo que tengo entonces un problema de conexión porque no las logro ver aquí. Tal vez Giovanni nos puedes colaborar leyendo las respuestas. Tranquilos, si quieren les ayudo. Ya. ¿Sí? Bueno, tranquilos. sí, dale, Dice, hola, profe Rosa, sí, hago un diagnóstico de los niveles de escritura. Sí, es muy importante conocer el nivel en el que está cada niño. También nos dice otra maestra, no se hace. Mayeli Julieta nos dice, sí, ayuda a identificar en qué etapa está el estudiante. Sujei Castillo nos dice, es importante el diagnóstico para saber cómo abordar los procesos. Jamie Tatiana, sí los conozco e intento realizar el ejercicio. Hay varios sí, también nos dice Cindy Muñoz, sí para establecer un diagnóstico y caracterización del grupo, al mismo tiempo realizar el plan de trabajo. Sí, porque es importante tener un diagnóstico de cómo llegan los niños y Gloria nos dice, no los conozco. Hay más, pero incluso nos mencionan Ana María Kaufman y Emilia Ferreiro, pero dale tu profe, así más o menos están las respuestas en el chat. Una caracterización que se realizó en ese momento con el grupo que se trabajaba y lo que yo les quiero mostrar y provocar un poco en todos nosotros es la importancia de hacer esa caracterización, porque eso nos muestra no solo el nivel de escritura con la que llegan los niños, sino nos hace ver un poco más allá, nos hace ver un contexto real y es el contexto de las familias. Ese diagnóstico nos va a mostrar que tenemos niños desde el garabateo hasta niños que ya están haciendo hipótesis y eso me da una partida como maestra de dónde voy a empezar. Si tengo tantos niveles en mi aula, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dios mío, esto es como una locura. Esto es que voy a trabajar con estos chicos y estas chicas
si tienen desde el garabateo, el que no sabe coger el lápiz, porque sé que los maestros nos hemos enfrentado a eso en cualquiera de los niveles. Entonces, la caracterización es muy importante. Uno también para que como maestros reflexionemos cómo vamos a trabajar y para que conozcamos también cómo hemos avanzado. A veces nos preocupamos mucho como maestros y termina el año y decimos, no, es que no hicimos nada, no aprendieron nada, porque nos damos muy duro como maestros. Y si nosotros vamos haciendo ese recorrido, ese proceso, vamos viendo cómo los niños definitivamente se avanzaron en la escritura y le empieza a dar un sentido y un significado distinto a escribir. Sí, cuando yo ya no yo hago el análisis de los niveles, no para empezar a ver de qué fonema arranco, con qué grafema, con qué, no, lo hago para empezar a motivar a nuestros niños a que sí escriben, porque tú le preguntas a un niño y él dice, no, yo no sé escribir, profe, la primera respuesta que recibimos en transición, yo no sé escribir. Cuando tú le dices, ¿cómo que no? Tú sí sabes escribir, escribe. Y lo hacen, empezamos a enamorarlos de la escritura. Entonces ese análisis es súper importante en nuestros niveles para que los niños y las niñas se apropien y digan, empiecen a cambiar ese lenguaje de yo no sé por el yo sé. Y de aquí sale la propuesta que nos posibilita a la equidad. ¿Me regalas el siguiente, por favor? Es una propuesta que yo llegué y venía de colegio privado y cuando llegué al colegio público me encontré con una realidad muy compleja y es la inequidad que hay en la enseñanza. ¿Sí? Entonces, cuando yo llegué al distrito, yo llegué a mitad de año y dije, pero aquí los niños como que llegué y no estaban, la verdad, hablamos de la escritura de una manera y lo básico como lo hablamos en las aulas, están aprendiendo las vocales. Yo venía de un colegio en concesión y cuando yo los dejé a mitad de año, mis niños leían y escribían y nunca nos hacíamos ese cuestionamiento de se enseña a leer, se enseña a escribir, nos enseña, bueno, digamos que eso era una discusión que no estaba permeada en el privado, pero que cuando llegué al público sí es una discusión que se da y es una discusión fuerte desde las posturas. En la siguiente, lo que quiero es, ya empecé a pensar en el contexto, en las familias, porque ese diagnóstico de los niveles, me encontré con familias que cuando conversaba con ellas, efectivamente habían padres que no leían y que no escribían, que no conocían el código alfabético, ¿no? Entonces empecé a vincularlas a través de unos talleres porque necesito que en el hogar también nos colaboren con eso. Entonces los padres también son tímidos al escribir porque tienen mala ortografía, porque tienen mala redacción. Entonces yo lo primero que digo es, venga, yo no los voy a calificar a ustedes, necesito que los niños nos vean escribir a todos porque necesito que ellos sientan que es el medio de comunicarnos también con el otro. Entonces aquí tenemos algunas muestras de eso. En la siguiente, me regala la siguiente diapositiva, por favor. Llegamos aquí y aquí es donde vuelvo a necesitar de los profes otros 60 segunditos. Les voy a regalar 3 palabras. Y necesito que con esas 3 palabras me armen una frase, un poema, el que es experto en poema, bueno, lo que sea, pero que escribamos algo. Y las frases son neblina, soledad y Mariana. Por favor, profe. Profe Fabio, regálame una frase bien hermosa. Mariana, neblina y soledad. Y los demás maestros. Otra vez 6 segundos porque no me quiero pasar del tiempo. Creo que ya me pasé. Ya nos llegó la primera. Mariana se enamoró de su soledad en un día de neblina. Qué lindo. Con eso voy a arrancar con lo siguiente. La lectura y la escritura es más allá que un mundo de sonidos y grafemas. Y esto quiere decir que esa frase de la profe, ¿me repites quién la escribió, por favor, Dixie? Permíteme un segundo que... Se perdió. Liliana del Pilar fue la primera que nos escribió. Esa frase porque muy seguramente ella ya sabe el significado de neblina, de soledad. Entonces, los niños y los niños necesitan de la literatura y la literatura es lo que está enganchado en mi tesis. La literatura es el fuerte donde converge el arte, el juego y la exploración del medio. Si no les damos a los niños la posibilidad de conocer textos, de leerles cualquier tipo de textos, muy difícilmente van a hacer unas construcciones propias, pero que entiendan. Si yo le digo al niño de transición, ven, dime una frase con neblina, de pronto ellos no saben qué es eso, por eso tenemos que enriquecerlos desde el texto. Y finalmente quiero mostrarles la última, por favor. Este es un trabajo que se está haciendo este año,
La investigación quedó ahí, ha ido transformándose. Y en la última diapositiva vemos una creación que se hizo con los niños y las niñas. Todo en la primera que ustedes ven, otro Mago de Oz, es el arte que ellos hicieron sus casas, hicieron como ese tipo de... ellos participaron en toda esa construcción y ellos ayudaron a la construcción de la historia. Entonces, mientras hablaban, el espantapájaros tomó una flor muy extraña que al sacudirla llevó a Dorothy a un profundo sueño. Y ellos siguieron esa construcción, colorín colorado, este cuento no acabado. Soñemos juntos, y quiero decir que esto también se lo agradezco a la maestra Alejandra Piatela, que es la maestra que nos acompaña también y que se unió a este loco proyecto de literatura y que nos ha apoyado con todo este proceso, y que esto no podría ser si no contamos con otras mentes locas como las mías. Gracias. Y perdón por pasarme el tiempo. No, profe Rosa, muchísimas gracias, muy bello lo que nos has contado y también haber puesto a nuestro público así de manera tan activa a participar en el chat. Salieron textos muy bonitos, quizás más adelante los revisemos y los compartamos en vivo. Quisiera comenzar entonces con una pregunta básica con la que hemos empezado con todas las maestras, y es, dime así en muy pocas palabras, ¿qué es entonces para ti escribir? ¿Qué se escribe en tu aula? Para mí escribir es la posibilidad de dejar huella en otros. Definitivamente. Los niños aprenden eso, aprenden en el aula que escribir es poder plasmar y dejar en el tiempo una huella en alguien. Cuando hacen una tarjeta y empiezan a preguntarse, quiero escribir, te amo mamá, te amo profe, te amo tía, quiero, ay, yo ya sé escribir esto, yo ya sé, siento que empiezan a entender, no sé si yo me imagino que aquí hay algunos profes que son padres, madres, y de pronto tienen la primera tarjeta del hijo que dice mamá o que dice te amo, y eso es plasmar en un escrito y dejar huella en otro. Bellísimo, gracias. Tú hablabas hace un momento de transformaciones, evidentemente de tu tesis, que es del año 2015, a la experiencia, por ejemplo, de proyecto que nos cuentas de este año del Mago de Oz, pues hay unas transformaciones importantes. Tú en tu tesis hablas de secuencias didácticas, de unos talleres, hoy en día ya hablas de proyectos pedagógicos, un proyecto que involucra en lo que, según sé, no solo a ti, a tus niños, sino a la comunidad como tal y al territorio donde está la escuela. ¿Puedes hablarnos sobre esas transformaciones? ¿A qué se han debido? Bueno, esas transformaciones se deben a la curiosidad, ¿no? A la curiosidad. Yo ya no investigo como lo dice en la rigurosidad de la maestría, pero me encanta, creo que sí soy una apasionada de lectura y escritura, y me encontré con algo que se llama la pedagogía imaginativa. Y la pedagogía imaginativa nos muestra cómo la literatura hace emerger en los niños esa imaginación tan necesaria para escribir y para soñar mundos posibles. Entonces esto me ha hecho cambiar bastante. Yo creo que esa secuencia didáctica por el proyecto de aula, porque además hace transversalizar, ¿no? Hace transversalizar todas las actividades rectoras de la educación, y esto abre una puerta distinta y un discurso distinto que los invito a leer el libro, porque ahí está un poco en qué notas creerles sobre la pedagogía imaginativa, y en el podcast un poco de ese pensamiento. Sí, esos enlaces que acaba de referir la profe están en el chat, entonces ustedes pueden acceder a esa información a través de los enlaces que les hemos compartido. Última pregunta, súper breve, profe Rosa. Insisto en el tema de cómo estás conectando tu proyecto y tu experiencia con el territorio, con la comunidad. ¿Qué impactos has percibido a ese nivel? Bueno, este año hicimos nuestros primeros inicios frente a territorio. Estamos unidas la profesora Nancy Mendibelso, Alejandra Viatela y yo. Nos centramos en un sueño loco porque hemos empezado a escuchar a la comunidad, y estamos en Cerro Norte, ubicadas en digamos, al norte de la ciudad, pero es el Cerro Oriental, que está muy tocado por violencia, por microtráfico. Bueno, existen todo ese tipo de problemas que vivimos en los colegios distritales, ¿no? Entonces empezamos a escuchar a la comunidad que dice, venga, aquí está llegando gente que no es de acá, no les interesa el territorio, como que no importa nada, y decidimos entre estas tres mentes locas empezar a hablarles un poco a los niños para que, digamos, que no amamos lo que no conocemos.
y empezar a conocer ya un poco de lo que pasa en este territorio tan bonito, hace que los padres de familia y los niños se apropien un poco más de él, así sean por un tiempo corto que estén ahí, pero que empecemos a valorar lo que tenemos y tiene la comunidad unos proyectos muy, muy lindos, que es bueno que también entren a la escuela, es que la escuela tiene que ser de puertas abiertas para los padres y para la comunidad en general. Bueno, profe Rosa, mil gracias por este tiempo y esto que nos has compartido. Ya creo que podemos empezar a dar paso entonces a las intervenciones de nuestro público. Recuerden que pueden, si quieren intervenir oralmente, pueden utilizar el botón, activar el botón de participar, manita levantada, o también a través del chat. Listo. Voy a tomarme aquí un atrevimiento. Y ya que yo hago parte del grupo, yo sí tengo una pregunta muy específica acá y de pronto si después las otras profesoras y el profesor Fabio la quieren abordar después, se las pongo acá. En un momento que la profe hizo el último ejercicio en el que se tenía que escribir un texto con las palabras Soledad, Mariana y Neblina. Sí, yo hice el ejercicio, pero utilizando una herramienta que está ahora para las personas en general y es ChatGPT, la inteligencia artificial. ¿Cómo hacer generar que los estudiantes no dejen que la inteligencia artificial piense por ellos? Creo que sería la pregunta. En este momento ustedes han replanteado todo ese contexto, porque esto creo que cambia todo el contexto de la escritura. Entonces me parece importante, y pues lo hago también aquí un poquito más de reflexión. ¿Cómo han ustedes visto esta herramienta tecnológica? Porque sabemos que con las herramientas tecnológicas no peleamos, tenemos que aprender a adaptarlas. ¿Cómo ven ustedes esa llegada del ChatGPT en este contexto donde tenemos que aprender a enseñar la escritura en los estudiantes? Perdón por alargarme en la pregunta. Bueno, puedo empezar. Yo soy amante y fans también de esto de la tecnología y quiero contarte que he hecho el ejercicio con GPT y no es tan fácil como todos creemos. Digamos que todos decimos, ay, no, es que ahora todo el mundo le pregunta y GPT hace ya todo, y sí, efectivamente hace muchísimas cosas, pero también debemos saber qué preguntar, o sea, que darle esa ruta y ser muy claros en lo que queremos, porque si no, eso manda una cosa muy absurda y muy loca, y creo que no está mal. Yo siento que la llegada de las tecnologías no es tan mal, y que lo que debemos hacer es, bueno, yo trabajo con pequeñitos, pero digamos que los maestros grandes usemos GPT, pero venga, usémoslo, y de qué forma usted puede darle una instrucción, darle una ruta para que le saque algo de verdad interesante y donde todos podamos sacarle provecho, porque lo que he aprendido es que si uno le da como algo muy básico, uno siente y uno se da cuenta que eso no lo escribió, digamos que fue de GPT que se sacó. Entonces, tenemos una tarea grande y no está mal, creo que los chicos la aprenden a usar, es una muy buena herramienta porque también hace parte de escribir y tienen que escribir cosas muy claras, muy coherentes para que les envíe algo realmente muy bueno, porque de ahí se sacan cosas muy buenas. Yo no estoy en contra de eso. Gracias, profe Rosa. Tenemos aquí otra pregunta para la profe Rosa. Dice, ¿cómo incluir la rigurosidad del currículo en los procesos de lectoescritura desde el aprendizaje significativo? Y la otra es, ¿cómo trabajas la parte de inclusión en tu aula? Quiero contarles que el Qué currículo... pena, profe. Y ahorita le damos la palabra a la invitada Gloria Cristina para que pregunte. Listo. Gracias, profe. Qué pena. No, no te preocupes. Pero el currículo es algo muy grande y yo creo que debemos empezar desde nuestra malla curricular, ¿no?
lo que yo les hablaba, ese tocar la malla curricular en los colegios es algo muy complejo por las diferentes posturas que existen. Y definitivamente lo que yo hablaba al inicio de tomarnos la tarea de pensarlo, la lectura y la escritura no como una decodificación, no como enseñar, porque lo encontramos en las mallas curriculares, no vamos a enseñar este semestre la A, la O, la I, la E, la M y seguimos hablando de lo mismo, y es darnos a la tarea de hablar de los procesos, y qué significa el proceso de lectura y qué significa el proceso de escritura. Es una tarea muy difícil, pero es una tarea que tenemos que dárnosla en cada uno de los colegios y siempre existe una maestra que se debe dar esa batalla que no es fácil y que a veces nos toma años para cambiar esos planteamientos. La inclusión, les cuento que he tenido niños en los diferentes años, niños con síndrome de Down, digamos que he pasado por diferentes instituciones porque me encanta conocer gente y me encanta como conocer diferentes maneras de trabajar. Y he tenido niños con síndrome de Down, he tenido niños con algunas dificultades. Ustedes saben que en transición es muy difícil diagnosticar, ¿no? Entonces las maestras decimos, bueno, a este chico le pasa algo, se remiten a orientación, pero es muy difícil tener un diagnóstico temprano de los niños y las niñas. Y lo que precisamente hace la literatura es que abre la posibilidad a todos. Y cuando yo hago esos niveles de escritura, esos niños que garabatean y se demoran mucho, sienten esa posibilidad de que participan como todos. Y ahí es donde está la equidad. No lo pongo en algo distinto, no lo pongo en un lugar distinto, ni hace algo distinto a los otros, sino hace lo mismo que los otros desde su posibilidad y escribe desde su posibilidad. Entonces creo que la literatura nos permite unirnos a todos, involucrarnos a todos y hacer un trabajo, digamos que no distinto, sino igual. Cuando el niño siente que yo puedo trabajar igual al otro, pero que mi trabajo es distinto, digamos que se siente que está a la par con todos y eso lo invita a mejorar. Otra cosa que también es importante cuando tenemos niños de inclusión es apoyarnos de los otros. Tenemos niños de 5 años que son mejores maestros que nosotros y no se imaginan la ayuda tan grande cuando se sientan, cuando explican, cuando les hablan, que tenemos con ellos. Gracias, profe Rosa, muy amable. En este momento en el chat tengo 2 personas con manos levantadas, 3 personas con manos levantadas. Entonces les voy a pedir el favor. Me regalan un segundito, le hago la última pregunta a la profe Jessica, que tengo una pregunta pendiente, y ya les doy la palabra. Gracias, profes. Entonces, la pregunta es... profe, hoy en día los niños dicen, no sé cómo escribir, no sé cómo hacer las letras. ¿Cómo los motiva, cómo los convence de que sí saben escribir? Para la profe Jessica. Gracias. Sí, como decía la profe Rosa, que también habló sobre eso, es muy importante que ellos se dé la motivación, es que escriban así, rayen toda la hoja, así hagan lo que ellos deseen y siempre darles una motivación de felicitarlos. Y esto es importante también en casa, porque a veces ellos en casa hacen escritos, pero pues el papá no le entiende ya y como que no les da ese valor tan importante, porque cuando se les da el valor es que ellos empiezan solitos a escribir. Como en una de los primeros niveles de escritura, la niña duró así con ese nivel casi todo el año, ya casi no alcanzó los otros niveles de los otros niños, pero no importó, porque en algún momento todos empiezan a despegar y hay que valorar, sin importar lo que ellos hagan, siempre valorarlo y también pues transcribir lo que ellos digan para que las otras personas, los padres, los demás, también los motiven y los motiven a seguir escribiendo. Gracias, profe Jessica. Entonces le damos la palabra a la invitada Gloria Cristancho, perdón. Puedes hacer tu pregunta, profe. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto, un placer. Más que una pregunta, de pronto es aportar al conversatorio, de esto se trata. Con respecto a la pregunta sobre ChatGPT, también es importante reconocer en los procesos escriturales precisamente cada uno de esos pasos que deben llevarse en aula y que no debieran enviarse a las familias por las razones que ya conocemos y que los maestros han expuesto acá,
sino que nosotros mediemos esos procesos, y entre esos procesos está que los muchachos se documenten, que los niños se documenten, que se organice un plan textual, que revisemos en clase durante el proceso, que hagamos la estructura de cada uno de esos momentos de la tipología textual que vayamos a escribir y demás. Eso de alguna manera minoriza un poco el que el estudiante tenga la tentación de ir y buscar el ChatGPT solo para estructurar su documento. Y como lo decía la profe Rosalena, los prompts que se escriben en las aplicaciones o en estas inteligencias o mal llamadas inteligencias artificiales, pues también es una creación y una producción. Eso con respecto a la pregunta anterior. Y bueno, con respecto a lo que es la infancia, a mí me pone muy feliz este encuentro y esto que hemos vivido en todos estos momentos. Particularmente soy maestra, formadora de maestros en la Escuela Normal de Bucaramanga, y cuando la profe Rosalena hacía la pregunta de quiénes, no pude en el chat porque no sé por qué no me funcionó ahí el chat, hacía la pregunta de si se diagnostica o si se identifican esas necesidades y esos saberes iniciales de los niños desde las etapas de la psicogénesis de la escritura. Pues esto es precisamente lo que trabajamos en las aulas y en la formación de maestros, pero lastimosamente siguen habiendo tensiones, ¿no? Sigue entendiéndose la enseñanza de la lectura y la escritura de una manera estructuralista y gramatical, que es partir precisamente de las vocales y no ser pacientes con ese proceso, como lo mencionaba la profe Jessica, con respecto a los momentos en que se demora cada niño en su proceso de desarrollo escritural. Esto también, pues, para decir necesariamente que no podemos vivir y avivar los procesos escriturales si no tenemos aulas textualizadas, si no vivimos momentos sistemáticos precisamente de la lectura con los niños, de mostrarles textos escritos, de permitirles producir, que estos sean ejercicios valiosos dentro del aula y constantes, ¿no? Que no es de un momento, que se hagan esos proyectos de lectura como lo mostraba la profe Roselena, o de la escritura, con sus propios garabatos y con todos los elementos que de alguna manera o con sus propias pseudoletras los niños puedan mostrar. Pero no vamos a transcurrir de una etapa a otra si no somos sistemáticos en esas aulas letradas, en esos procesos mediadores precisamente de la lectura diaria, de la lectura mostrando lo que leemos, ¿sí? De esa abstracción que es para los niños esos códigos iniciales. Y bueno, y esos momentos de producción de escritura y valorar cada uno de sus procesos, valga acá la aclaración, individuales en los niños. Básicamente eso, y feliz de que esto se esté dando. Gracias, profe Gloria. Le damos la palabra a la profe Alicia. Les voy a hacer una recomendación que siempre resulta un poco incómoda, pero pues ustedes saben que es que en este tipo de eventos es así y es el tiempo. Entonces nos quedan 5 minutos para la intervención de las preguntas. Entonces les pido el favor de que sean muy concretas y concretas las preguntas para nuestras participantes. Muchas gracias. Profe Alicia, le dejo el micrófono. Tienes micrófono apagado, profe Profe, no Alicia. se te oye el micrófono. Tienes que activar el micrófono. Ay, no lo logro. ¿Ya? Por favor, ya. Sí. Sí. Quiero decirles que sus niños son afortunados, que gracias por tenerlas a ustedes, porque logran hacer cosas distintas. Sin embargo, yo me pregunto, por un lado, ¿qué pasa luego cuando los niños llegan a primero de primaria y así sucesivamente? Porque seguramente encuentra uno tropiezos, pero a lo largo de estos 3 días hemos encontrado una cosa hermosa, bellísima, profe Iris, las otras profes que manifestaron ese trabajo tan especial, y la alegría que Dizzy se diera la tarea de recoger esto y decirnos, miren lo posible que es tener otra práctica de cercanía en la lectura y escritura con los niños pequeños. ¿Qué pasa entonces, profes? ¿Qué les ha pasado con los compañeros luego? Porque es un proceso completamente distinto. Y lo otro que yo a veces me pregunto también es cómo reconocen los niños las letras y si eso realmente se necesita o no. Son preguntas que me hago como maestra. Muchas gracias.
Bueno, profe Alicia, muchas gracias por tus comentarios. Definitivamente sí. Cuando nos encontramos con maestras de primero, pasa igual que en transición, nos encontramos maestras de primero maravillosas con la camiseta puesta, que también trabajan por proyectos. Y aunque por la exigencia que ellas tienen, hay una ruptura ahí como un poco que uno se cuestiona y dice, bueno, hemos hablado del trabajo por ciclos, pero sí hay una ruptura en primero, pero también encontramos maestras que logran hacer un enganche, intentan hacerlo. Yo he encontrado en mi camino algunas que lo hacen y a veces van y me dicen, uy, no, sus niños ya me dicen que usted les enseñó esto, que ellos ya saben, que ellos ya saben, pero también he encontrado maestras que son totalmente alejadas de lo que trabajamos, ¿no? Y entonces viene las filas, el transcribir, el empezar letra por letra, que no está mal. Mire, yo creo que no debemos satanizar nada. Yo siento que los niños también necesitan un trabajo profundo de la conciencia fonológica. La cuestión está en cómo la trabajamos, en cómo llegamos a ellos, en que sea divertido, en cómo nos suena la rima, en cómo eso también es importante porque eso hace parte del aprendizaje de la lectura y la escritura. Pero lo más importante es hacerles entender a ellos el sentido que tienen. Cuando ellos leen sus primeras palabras y dicen, profe, ya leo, ahí uno dice, lo enganché. Profe, ya escribo, uno dice, ya, hice la mitad de la tarea, si no se sepa todo el abecedario, porque no es nuestra cuestión, pero tampoco está mal. Vamos que no debemos irnos a los extremos. Yo siempre he pensado que no debemos ser de extremos. He encontrado maestras maravillosas, he encontrado rupturas, pero lo único que yo digo es que lo que no podemos perder es la esperanza ni quedarnos ahí en que podemos hacer una educación posible y cambiar. Listo. Profe Jessica, ¿tú quieres complementar algo? Bueno, sí, en mi caso con las profes es un poco complicado porque son profes muy tradicionales. Lo que hemos hecho con mis compañeras es incluirlas en las actividades que hacemos en preescolar. O sea, hacemos proyectos y demás, las invitamos a los niños y esto ayuda a que ellas, pues, los niños tampoco, pues, pasen y, como dice la profe, vaya, siéntese, transcriba, haga fila y demás, sino que ellos, vuelven otra vez a esas, porque, digamos, es importante lo que menciona la profe, las transiciones armónicas, pero no, en este momento no veo transiciones armónicas porque llegan a un aula totalmente diferente, pero pues lo que hacemos es invitarlos a las actividades y pues sí funciona de alguna manera. Gracias, profe Jessica. Y creo que le damos la palabra a la profesora Nancy Joada y ya con eso terminamos nuestra participación del público. Vale, gracias. Yo quería como ampliar un poquito lo que decía la profe Rosa Leira en el impacto de la comunidad. Yo creo que ha sido modesta, porque a través de la literatura ella ha permitido que los niños, por gusto, cojan un libro, o sea, es permitirle que lo coja, así lo rompa, así lo dañe, ella les abre esos rincones de lectura que a veces no le dejamos porque estamos más preocupados que el material no se dañe y a veces llega el material ahí años sin usarse y los niños no lo apropian. Y asimismo, en los encuentros familiares que se han realizado en preescolar, las profes de preescolar han permitido que los papás también cojan esos libros, los lean, los revisen y se les invite a leer. Y con la literatura de preescolar hemos hecho varias reflexiones con otros grupos y con otros cursos acerca de la protección de los derechos, de cómo estar más en contacto y conectados con sus hijos. Entonces, sí ha habido ese espacio para que la literatura se dé no solamente en preescolar, sino en otros ámbitos del colegio. Gracias. Gracias, profe. Bueno, en este momento, pues entonces invito a nuestras profesoras del día de hoy a que nos hagan una reflexión final de 2 minuticos cada una para cerrar esta parte del conversatorio y posteriormente darle unas palabras al maestro Fabio Jurado como balance de estas jornadas que hemos tenido estos 3 días. Bueno, por último, como idea fuerza que digamos, en cuanto a lo que a veces no hacemos mucho, y pues me enfoqué mucho en reflexionar en nuestra práctica.
¿sí? Nosotras sí usamos muchas estrategias, creamos ambientes y demás, pero pues no miramos mucho esa parte que es bastante importante mirar, pues también anclando a lo que enseñamos. Y pues evaluarnos como docentes y también dejar que nos evalúen nuestros pares académicos. El hecho que un docente llegue y se siente y me diga, mira, oye, creo que esta parte estuvo errada o estuvo súper bien o tus ideas, sí, los pares académicos también nos colaboran mucho, pero pues a veces yo veo que como, no sé, como que somos muy celosos en nuestra aula y nos metemos y nos encerramos y cerramos la puerta y ya, nadie sabe nada de lo que hacemos. Es como muy importante también socializar y por ejemplo este espacio me parece muy enriquecedor. Creería que sería bueno también que en los mismos colegios crearan este tipo de espacios donde cada maestra muestre qué hace en su aula, porque no, la verdad, pues donde yo trabajo no lo hacemos, porque pues son muchos como, no sé, como temerosos a lo que hacen con los demás, entonces, pues primero reflexionar y segundo, pues mostrar lo que hacemos, es muy importante. Gracias. Listo, gracias, profe. Profe Rosa, si nos quieres compartir tu reflexión final. Bueno, mi reflexión final es digamos que son dos cosas a las que nos quiero invitar. La primera es, yo trabajo algo que es que nota es creerles a los niños y cuando les creemos, ellos también se creen este cuento, pero yo creo que también nosotros debemos creernos el cuento. Que nota es creernos que escribir y leer en este país es posible y que nota es creernos y creerles que con eso podemos transformar. Y los poquitos pasos que demos es no perder esa esperanza, no desfallecer, porque uno se cansa de luchar contra compañeros, contra mallas, contra todo lo que nos viene, es no perder la esperanza. Podemos cansarnos, pero no perder la esperanza. Y no olvidarnos que siempre en los colegios vamos a encontrar otro u otros que nos acompañen en este camino y que nos sigan la cuerda. Entonces, no abandonemos esto de leer y escribir. Gracias, profe, muy amable. Está la profe Iris Quiroga, que también fue invitada de nosotros en estos 3 días. Profe, ¿nos quieres compartir tu reflexión final? Por supuesto que sí, muchas gracias por la oportunidad. Yo quiero aportar como conclusión el hecho importante y necesario de que los maestros, los padres y los cuidadores reconozcamos a las niñas y a los niños como sujetos activos y creativos a la hora de escribir. Partiendo de esa concepción y esa posibilidad corporal que todas sus facultades sensoriales les permiten reconocer, transformar y adaptarse al medio y al entorno que les rodea, para luego transitar entonces a la adopción de ese lenguaje formal que les permitirá finalizar en los escritos discursivos que sean muy diversos, que sean multimodales, que posibiliten también la articulación del lenguaje digital con el lenguaje análogo y de esta manera se pueda estructurar de una manera fortalecida el alcance de la competencia comunicativa para ellos. Muchas gracias por este espacio. Gracias, profe Iris. No, gracias a ti por participar y enriquecer este espacio con tus conocimientos. Invitamos a la profe Alexandra Cantillo para su reflexión final, profe. Sí, buenas noches. Igualmente, agradecer el espacio. Yo quisiera es como decir las enseñanzas que para mí me ha dejado este espacio. Primero, pues, usar los textos y pues especialmente en la literatura desde los primeros grados, tratar de hacer procesos que continúen en los grados, ¿sí? en los diferentes, digamos, transiciones que hay en los estudiantes y que ojalá, digamos, se pueda volver de forma institucional, ¿no? Que se pase del trabajo de una aula o dos aulas a un trabajo que sea más institucional y para eso es necesario hacer los ejercicios que acá mencionaban y era socializar nuestros trabajos en los colegios para que se vea lo que se está haciendo y digamos que se pueda hacer una apuesta mucho mayor. También al trabajo por proyectos que se ve y lo otro es que uno
algunas experiencias que están entonces centradas en un aula, ¿sí? Una profesora trabajando en el aula y muestra el trabajo, otra que está muy apoyada en los directivos que le permiten, digamos, le dan los recursos y le permiten hacer diferentes ejercicios, y otros que tienen que ver más con equipos de profesores. Entonces, como que no hay un modelo, sino que hay diferentes formas de trabajar, pero que, por así decirlo, se aunan en un objetivo que es pues entender el lenguaje y la lengua desde un enfoque sociocultural, de construcción de sentido y de significación, que seguramente pues ya es una ganancia muy grande para nuestros estudiantes. Gracias. Gracias, profe Alexandra. Te voy a pedir que escuchemos la intervención de la profe Gloria Ramos y no cierres la cámara para que tomemos una toma de captura con todas las invitadas de nuestros 3 días de conversatorios. Gracias, profe, e invitamos a la profe Gloria Ramos para que nos dé su reflexión final. Muchas gracias. Voy a tratar de ser muy breve, entendiendo el problema que tenemos todo de tiempo. Es una reflexión que me queda respecto de la presentación tan bonita que hizo la profesora Jessica Triana, y es entendiendo que tienen esa fortuna de tener, de estar constituidas como un equipo de docentes que trabajan en los niveles en los grados de transición y en los grados de jardín. Me pregunto si ustedes han sentido que de manera natural y espontánea se están constituyendo como un colectivo de trabajo, como un colectivo que hace reflexión. Y mi invitación es, si no la tienen, hacerse una pregunta alrededor de lo que pueden empezar a indagar para que esos aportes de cada una de ustedes en los diferentes grupos pueda constituirse en una apuesta hacia el conocimiento y hacia unos nuevos instrumentos teóricos, por decirlo de alguna manera, que puedan apoyar un trabajo mayormente consolidado en su colegio. Muchas gracias. Gracias. Profe, les pido un segundito. Si hay profes que en este momento podemos tomar aquí, si hay profes, nos pueden encender las cámaras para tomar la mayor cantidad de profes con cámara encendida y tomar una captura de la pantalla en este momento. Le pido a la profe Alba que sí, por favor, nos colabora con la toma de pantalla. Lucy, tú me dirás y ya tomaste la captura. Sí, es que están apareciendo más. Ya, regálame. Vale. Vamos con una. Permítanme un momento aquí, por favor. Y hacemos un segundo intento. Listo, muchas gracias. Dale, gracias. Entonces, bueno, los dejo con la profe Dixie Gallo, la organización detrás de todo este evento para su cierre. Profe Dixie. Muchas gracias. Qué momento tan bonito ese de ver los rostros de todos en ese momento, fabuloso. Les comento que vamos a tener grabación de los 3 eventos. Una vez estén editados y listos, los publicaremos y se los haremos llegar a ustedes a través del correo. No, divino este momento, me siento muy emocionada. Vamos con las palabras de cierre y balance reflexivo que nos va a compartir nuestro profe que ha estado aquí presente, súper juicioso, súper interesado, acompañando toda esta reflexión que hemos hecho como maestras y maestros. Profe Fabio Jurado, gracias nuevamente por estar aquí. Muy bien, ha sido una oportunidad para ponernos en contacto con lo que las maestras de esta etapa inicial de la escuela, como lo es lo que tradicionalmente se llama la educación preescolar y los primeros grados de educación primaria. Siempre hemos estado preocupados por saber qué es lo que hay en las tesis de las maestras
que cursan sus maestrías en distintas universidades, tanto públicas como privadas. Y este proyecto de Dixie de hacer un balance, una especie de estado de la cuestión, de estado del arte, es ya un referente importante para quienes investigamos y seguimos trabajando con los maestros y las maestras del país. Destacaría una constante que ha aparecido en los 3 días. La literatura. Es un punto de referencia que tiene presencia en estas tesis, y si no están en las tesis, en la práctica diaria, en las aulas, y es muy atinado. Definitivamente, con los niños hay que iniciar desde la literatura y las artes. Hoy hemos identificado otra experiencia ya vinculada con la pintura, muy interesante, el que los niños tengan el derecho a ver las imágenes, las reproducciones, y no las auténticas, que sería lo ideal, de pintores colombianos que de una manera comprometida representan en sus obras lo que somos como miembros de un país que está tratando de salir de esa oscuridad que ha caracterizado la guerra. Creo que la referencia a la literatura es una señal que nos muestra que hay una conciencia de parte de las maestras de cómo la literatura y las artes son fuerzas poderosas para hacer interesar a los niños y a las niñas por la lectura y la escritura. En esa perspectiva, cabe reivindicar el esfuerzo de la profesora Alexandra, por ejemplo, que mostró cómo desde su tesis ha intentado reconstruir el significado del término lectura en los discursos de la legislación para contrastarlos en ciertos momentos de la legislación y para, por supuesto, fundamentar una visión sobre lo que es la lectura, que en general coincide con todas las intervenciones que hubo desde el día martes hasta hoy. Asimismo, es de gran importancia que haya habido referencias aquí a la función que desempeñan hoy las herramientas digitales, las tecnologías digitales en el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura. En este ámbito la investigación está abierta. Realmente hay muy poco que yo conozca sobre cómo los niños aprenden a leer y escribir usando la pantalla de los celulares de la mamá o del papá o del hermano mayor o del tío, o la que se encuentra por allí en una mesa o en un mueble y lo abre. Desde los 2 años y medio, esto es asombroso, cómo ya saben abrir la herramienta y buscar programas que les interesa, como los cuentos infantiles que están representados en varias plataformas de estos medios. Aquí, claro, lo que nos interesa es establecer una articulación, un puente entre el uso de las herramientas digitales y lo que, como ustedes lo han dicho, constituye el enfoque sociocultural en el aprendizaje de la lectura y la escritura, y en general, en consecuencia, los aprendizajes de las distintas disciplinas que comprometen a la escuela. Se va a la escuela es a aprender, no simplemente a fenómenos y prácticas automáticas, sino a descubrir, a vivir lo que es descubrir el sentido de las cosas y cómo es que somos lo que somos, que finalmente los niños con su capacidad imaginativa nos dicen mucho más y sin ningún prejuicio que lo que dicen los adultos. Aquí me parece que un libro clave, que ojalá haya un momento donde el gobierno considere el regalo para los maestros y las maestras de esta etapa de educación, hiciera tirajes amplios, como es el libro clásico de Vygotsky que se llama El arte y la imaginación en la infancia.
Es un libro pequeño, un libro de 60 páginas, con muchos ejemplos parecidos a los que aquí ustedes han expuesto. Pues es necesario leer a este clásico de la psicología cognitiva, que es el punto de partida para las corrientes pedagógicas que se fueron configurando a lo largo del siglo XX y que se siguen fundamentando en lo que va del siglo XXI, y que es una perspectiva totalmente distinta a la que ustedes, en efecto, de manera muy atinada han cuestionado, han criticado lo que plantea Stanislav Dehaene en el marco de los programas del Banco Interamericano de Desarrollo, que es de donde surgen las mallas de aprendizaje, los libros de texto, los instrumentos de diagnóstico clínico para los niños que se demoran para leer, que les miden el tiempo para leer, la velocidad para leer, cuestión inútil y absurda en los niños, porque no es tan importante la velocidad para leer como sí lo es la capacidad para interpretar los textos e interpretar los fenómenos que observamos cotidianamente. También qué bueno que haya hoy una referencia a la obra de Perkins, me parece fundamental. Perkins al lado de Gardner, con este proyecto que logró una ruptura epistemológica con la psicología tradicional. Hay un antes y un después de la obra de Perkins y de Howard Gardner. El antes es la psicología de la conducta, la psicología del comportamiento, la psicología que gobernó la escuela gran parte del siglo XX, y el después es reconocer las inteligencias múltiples y diversas, como ustedes lo han mostrado, al reconocer que hay niños y niñas que se demoran más para encajar o ensancharse con el dominio del sistema convencional de la escritura. Y ustedes lo han dicho, es natural, hay que tener la paciencia y saber esperar, porque han mostrado, ustedes lo han observado, que hay un momento en el que despegan, y así lo llamaron. En efecto, despegan, y cuando despegan, nadie los detiene, ya son lectores para la comunidad letrada, que es la categoría que reivindicamos también, en contraste con la otra perspectiva, la de la alfabetización tradicional. Asimismo, yo creo que es oportuno un reconocimiento, también apareció aquí la referencia a Emilia Ferreiro. Es una mujer, ya no está con nosotros, murió este año. Hay que rendirle homenaje todas las veces que sea posible, porque dedicó toda su vida a investigar sobre cómo los niños descubren el sistema de la escritura, cómo ellos de manera natural, cuando desean aprender a leer y escribir, porque tratan de imitar al adulto que lo hacen de una manera muy ágil, nos muestra en efecto esto que llamamos la psicogenética, el desarrollo del niño, lo que es la psicogénesis en relación con la lectura y la escritura. Yo creo que es un libro todavía clásico, este libro del año 1979, que es desde donde arranca el proyecto de Emilia Ferreiro con Berta Bratlaski. Igualmente las otras mujeres como Anna Teberovsky, Liliana Tolchinsky, Delia Lerner, todas estas mujeres realmente investigaron sobre este tema del cual ustedes han hablado, y veo que ustedes han sabido leerlas y que han dialogado con sus trabajos para fundamentar sus hipótesis de trabajo en tesis de maestría y de doctorado. De gran importancia también destacar las referencias que han hecho a el trabajo en equipo con las maestras de este nivel educativo. Cabe decir que Bogotá realmente presionó al ministerio de manera indirecta para que al menos ya exista el decreto que le da lugar a los 3 grados de educación preescolar, que es el nombre que aparece en la ley 115. Ya no contamos solamente con transición, sino con otros 2 grados, pero aquí tenemos un compromiso muy grande, y es el de definir el rol, las dinámicas, la planeación, el currículo, las pedagogías en esos 3 grados.
Nosotros pues estamos planteando a partir de una experiencia reciente que hemos adelantado en el Colegio Abel Rodríguez Céspedes. También yo creo que esta jornada de trabajo que hemos tenido le rinde homenaje a lo que Abel Rodríguez hizo por los maestros y las maestras como maestro que él fue y que tuvo la oportunidad de cargos directivos desde los cuales pudo adelantar procesos de discusión, de deliberación para la política pública. Los lineamientos curriculares del área deben mucho a lo que fue la labor de Abel Rodríguez cuando se discutió la ley 115 en el año 1994. Otro aspecto que destaco es la de los matices semánticos que hay entre hablar de caracterización y de diagnóstico. Es preferible que hablemos de caracterización de los aprendizajes de los niños de prejardín o de jardín o de transición o de primero o de segundo, y no de diagnóstico, que tiene una connotación negativa que lleva consigo el sentido de la enfermedad. Decir caracterización es decir que todos los niños y las niñas saben algo sobre la lectura y la escritura, pero necesitamos saber qué es lo que saben de lectura y escritura para desde allí acompañarlos en un proceso que nunca termina. No hay un grado donde se diga que el niño y la niña ya aprendió a leer y escribir. No, aprendemos a leer y a escribir durante toda la vida. Yo sigo aprendiendo a leer y a escribir porque leo a mis colegas que están en la punta en la investigación relacionada con las ciencias del lenguaje y la pedagogía. Y tengo que aprender a leerlos para poder interactuar con ellos. Esto para pues ilustrar que aprendemos a leer y a escribir durante toda la vida. Creo que un aspecto que también amerita ser destacado es la pregunta que se planteó sobre la inteligencia artificial. Yo invitaría a reconocer a quien habla desde la inteligencia artificial como un otro, es decir, es otra voz. Tenemos el derecho de preguntarle a otros si aquí es una máquina, no importa que sea una máquina. Lo que no podemos aceptar es que tomemos lo que diga la máquina como de nosotros, porque no es de nosotros, es de la máquina. Y entonces lo que tenemos que trabajar desde las aulas es cómo procesar lo que las máquinas dicen respecto a preguntas que les planteamos. Y ese es el sentido de habitar en los contextos formales educativos en los distintos niveles. Y por último, para cerrar, lo que ustedes han señalado como fundamental, el puente entre la escuela y la familia, el puente entre la escuela y la comunidad, que hace que tengamos que dedicar tiempos extraordinarios ofreciendo en los colegios encuentros con los papás y las mamás. Ya lo dije al comienzo de esta sesión, hablarles de lo que hemos investigado. Es decir, como ustedes también lo han indicado, hay que romper con la imagen de la minoría de edad. Creer que el papá y la mamá, porque tiene un rezago escolar, no nos va a entender. No es cierto. Yo he estado con papás y mamás y uno hace adecuaciones discursivas que posibilitan que nos comprendan para que nos ayuden desde la casa a lograr los desarrollos que proponemos cuando lo hacemos desde el enfoque sociocultural o el enfoque socioconstructivista, que es lo que caracteriza el trabajo de la Red Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje. Felicitarlas, abrazarlas y abrazarlos a todos porque se mantuvieron en estos 3 días. En realidad lo que aparece en el chat escrito es muy interesante, no hay allí realmente trivialidades, todas las preguntas y los comentarios son importantes para retomarlos y escribir sobre ellos. Con esto pues le entrego la palabra a Diximabel para que cierre la jornada. Muchísimas gracias, profe. Continúo con lo que dice nuestro profe Fabio Jurado Valencia.
De verdad que lo que ustedes nos han aportado a través del chat ha sido muy importante, nos hace pensar en continuar con otro ciclo de conversatorios, quizás más adelante. Una de las preguntas, elaboramos un formulario de retroalimentación y de evaluación, y una de las preguntas es eso: si ustedes quisieran que espacios como este se siguieran construyendo y consolidando más adelante, porque definitivamente los temas que hay que tratar y abordar cuando hablamos de la escritura inicial en la escuela, pues no hay como agotarlos, nunca se van a terminar. Entonces, esa pregunta está en ese formulario, los invitamos a llenarlo. Se va a enviar a sus correos para que ustedes también, si en este momento no pueden hacerlo, más adelante puedan con más tiempo regalarnos sus opiniones y sus apreciaciones. Sobre qué venir, qué va a pasar después de esto, pues primero, como se los anunciamos desde el primer día, este ciclo de conversatorios está enmarcado en un proyecto de libro sobre configuraciones pedagógicas y didácticas. Nos interesa mucho poder hacerlos parte a ustedes de la construcción de ese libro. Si hay maestros que quisieran participar de esta construcción, yo les invito a contactarme a través del correo. Todos han recibido de mi parte correos con los enlaces, entonces ya tienen ahí comunicación directa conmigo. Si les interesa, por ejemplo, que sus investigaciones sean referenciadas, sean conocidas, sean socializadas, que los textos infantiles que se producen en sus aulas también tengan mayor visibilidad, sirvan a otras maestras para que conozcan lo que está sucediendo en sus aulas y las transformaciones que se están dando en ellas, pues bienvenidos son a participar de este proyecto que es de un colectivo docente, no es de una sola persona. Como saben, se inscribe dentro de la investigación doctoral que estoy adelantando, pero definitivamente un espacio como este lo que ha buscado es que no solo se reconozca lo que estamos como maestros investigando, sino también fortalecer nuestras voces. Nuestras voces, como lo dice el maestro Fabio Jurado, es importante que en colectivo lleguemos a ocupar espacios que solitos no estamos ocupando, porque nuestras tesis están quedando allá guardaditas, nadie las conoce, ni siquiera el compañero de aula que está al lado de mi salón. Son 60 tesis, les hablaba de 84, 85 autores que seguramente no nos conocemos entre nosotros, que hemos escrito sobre investigación en escritura inicial, pero no nos conocemos. Y eso solo quienes hablaron de solo escritura, pero quienes hablan de lectura y quienes hablan de otros procesos que también tienen que ver con la educación inicial, sería muy importante podernos conocer, podernos fortalecer como colectivo, como intelectuales de la educación. En esa medida los invitamos también, como se habla durante estos 3 días, a participar de la Red para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje. Todos y todas súper bienvenidos. Hemos compartido los enlaces, el WhatsApp, por ejemplo, de una de las maestras con quien pueden tener comunicación directa, la página web de la red, porque es importante que nuestras voces empiecen a ocupar, como les decía, espacios ya de nivel político, administrativo, y además que se empiecen a notar también en la academia. La academia no se hace desde afuera, se hace desde el aula, y esta es la invitación del ciclo, a reconocer que eso está ocurriendo y a invitarlos a que lo hagamos más visible, cada vez más visible. Creo que con eso termino. Nos hemos pasado unos minuticos del tiempo que habíamos prometido, pero de verdad que creo que este espacio ha sido muy, muy significativo para lo que hacemos como maestros y para lo que se viene en adelante. Mil gracias de verdad por acompañarnos. Les tenemos toda nuestra gratitud y respeto por el tiempo que nos han dedicado. Mil gracias. Gracias, profe Dixie. Y bueno, Nos vemos, hasta luego. hasta luego, que estén muy bien. Feliz noche. Muchas Chao gracias a todos y de verdad gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego, profe. muchas gracias. Feliz noche y gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Bendiciones para todos. Chao. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, feliz noche. Gracias. Gracias por todo, fue fabuloso. Muchas gracias.